verano, las tardes de libro y revolución, de vino y rosas, de mítica canción nicaragüense, chilena o cubana, otras aún de norte y rascacielos, Manhattan voraz, seco Santiago, insólita sorpresa de Barcino. Tantos kilómetros, casas y suelos, sin saber que nunca se deja el pago y que el camino va por donde vino. Esa hermosa voz que acaban de escuchar ustedes es la voz de Nelson Specchia leyendo aquí en nuestros estudios su poema Otras Geografías, el poema que da título a su último libro de poemas. Muchísimas gracias por estar acá, Nelson, y por crear ese momento mágico con la lectura de este poema. Hola, Eugenia, muy buenos días a toda tu audiencia, el agradecido por esta invitación de sábado poético, de sábado literario que estás instalando tan fuertemente y tan hermosamente en Córdoba. El agradecimiento es el mío, por supuesto. Es un placer estar con vos esta mañana. Bueno, muchísimas gracias por la visita. Nelson Specchia es uno de esos personajes de Córdoba, aunque ha nacido en el Chaco, ya nosotros lo tenemos acá como persona. Perfectamente. Tiene varias aristas. Ustedes pueden conocerlo, claro, como poeta, como escritor, novelista, cuentista, poeta. Pueden conocerlo también como una de las referencias ineludibles cada vez que queremos saber algo sobre política internacional. Allí está la opinión clara y precisa de Nelson, que desde su profesión de politólogo ha investigado y ha estudiado diferentes conflictos y realidades de diferentes zonas del mundo. Lo conocemos también como periodista, es director del diario Hoy Día Córdoba, como editor, trabajó en el momento de la fundación del editorial de la Universidad Católica de Córdoba, y podría seguir con cosas que incluso les llamarían la atención, porque si uno va revisando el currículum vitae de Nelson, en 1982, cuando tenías 18 años, 17, 18 años, calculo si mi matemática es 1982. 17. Bien, cuando tenía 17 años, sacó el primer premio del Salón de Artes Plásticas del Chaco, Charata, y ese mismo año el primer premio como actor protagónico del Festival Provincial de Teatro La Breña Chaco. Eugenia, ¿qué arqueología te has mandado? ¿De dónde has sacado esos datos que uno intenta mantener ocultos en los sótanos? No, es hermoso poder invitar a alguien a quien uno admire como escritor y como analista político, y además cuando uno empieza a hurgar, descubrir que a los 18 años podría haber elegido, ahora podríamos estar diciendo Nelson Specchia el pintor, que de hecho podemos decirlo porque también sé que es una de tus áreas de creación, o podríamos decir Nelson Specchia el gran actor. Es muy bonito ver cuando uno va hacia atrás todas las puertas que se abren en relación siempre a la creación. ¿Cómo fue, Nelson, que terminamos en la literatura más que nada? Bueno, fue un proceso de selección y de elección y de renuncia. Yo me imagino eso, ¿no? Creo que vivir es ir tomando elecciones que a veces no son ni siquiera muy gratas de tomar, pero que hay que tomarlas. Lo mismo me pasó cuando llegué a Córdoba. Cuando llegué a Córdoba a estudiar, empecé filosofía, empecé derecho y empecé ciencia política, y capaz que si el día hubiera tenido más horas me notaba en otras 2 o 3 carreras más, porque había tantas cosas que quería hacer. Y bueno, después la vida y la propia especialización y cuando uno va tomando conciencia de sus propias elecciones, te va priorizando unas a otras, y entonces esa gran avenida se va estrechando y uno se va dando cuenta que en realidad puede hacer una o dos cosas bien si las quiere hacer bien, y tiene que dejar otras en las banquinas y en los costados. Y bueno, sí, yo fui tomando eso, tuve que dejar las tablas, la parte de la actuación, pero uno las revierte también, sí, las reconvierte, que hay ¿verdad? algo muy actoral en tu formación. Por ejemplo, a mí me da un placer inenarrable dar clases. Yo soy un profesor de alma, ¿no? Y transpiro y termino agotado después de
Entonces, y es una forma de ser, de actuar, porque uno tiene que inculcarle al estudiante, a los estudiantes, a los alumnos, la pasión. ¿Y cómo se le inculca si ellos no sienten que uno la tiene? Entonces esa pasión también hay que actuarla frente a un curso, como si fuera un escenario de teatro. También fui dejando un poco de costado la parte plástica, aunque es cierto esto que decís, sí sigo pintando, pero bueno, el día no tiene más que 24 horas, o sea... El tuyo parece que tuviera 56, sí, 72, sí. Quisiera ver cómo es eso. Este libro, Otras Geografías, me parece que no es casual. Recién hablando de tus elecciones decías, lo hablabas como un viaje, ¿no? Uno va y tiene que ir dejando en la banquina, o sea, era la misma idea de ruta. Me parece que el espíritu del viaje, de ir, de regresar, de qué es volver, de hacia dónde se mueve uno, del paisaje, atraviesa este libro. A mí me ha gustado muchísimo, este libro de poemas que se presenta la semana que viene. Estamos presentando el jueves 19, en el Centro Cultural España Córdoba. Bueno, de hecho la figura central de la presentación, además del libro, va a ser vos que va a estar ahí. La figura central de la presentación es usted. No, siempre el libro, pero los presentadores lo realzan, y va a estar Eugenia Almeida junto con el Bernardo Schiavetta, con este crítico y creador tan importante que hemos recuperado después de 4 décadas en Francia, nuevamente entre nosotros acá en Córdoba, Bernardo Schiavetta. El jueves 19 en el Centro Cultural de España Córdoba vamos a presentar en sociedad Otra Geografía, y efectivamente es Otras Geografías. Son 2 palabras muy pensadas para el título, y ese poema, ese soneto con el que comencé el programa de hoy, porque yo soy Sagitario, ¿no? De esto lo hemos hablado mucho con Leandro Calle, otro amigo poeta, y yo he vivido un poco a los altos. O sea, una vez que salí de mi casa, después de la parada técnica en Córdoba para estudiar, yo el resto del tiempo no he pasado más de 2 o 3 años en el mismo lugar. He vivido viajando, me especialicé en política internacional, entonces viví en Chile, en los Estados Unidos, en España, trabajé para el Banco Mundial, trabajé en Centroamérica, trabajé en México, trabajé en Finlandia, sobre el círculo polar ártico, bueno, en un montón de lados, y de esos viajes y de esas vivencias fueron quedando retazos de vida, de compañías, de amores, de pérdidas, de familia, de amigos. Y eso es un poco lo que fue dando origen, luego decantado, después de que ha pasado un tiempo, de que han pasado los años, decantado, pasado por el sedazo del tiempo, estos poemas de esas otras geografías, que no son, como bien lo anota Bernardo Schiavetta en la nota de la contratapa, no son solamente geografías exteriores, sino también son geografías interiores, ¿no es cierto? Esas fronteras que pasamos o que nos negamos a pasar, que están adentro nuestro. Hay toda una construcción en el libro del paisaje como expresión de la naturaleza, pero también como expresión de la presencia del ser humano. Y a mí me conmovió mucho un recorrido por diferentes espacios y una capacidad de retratar plenamente aquellos espacios que yo conozco, porque cuando hablas, no sé, de lugares de Londres, por ejemplo, al hablar del almirante Nelson, no conozco Londres, no podría decirlo, pero hay algunos poemas, por ejemplo, cuando hablas de un bar en una esquina, en la Cañada, o un poema que habla de Alta Córdoba y la describe en 4 o 5 versos con una potencia y una claridad que a mí realmente me ha resultado un libro muy conmovedor. Es un gran honor poder participar de alguna forma en la llegada de este libro. Quiero decirles a nuestros oyentes que, como siempre, el tiempo suele ser escaso y uno se queda con un montón de cosas para conversar. De todos modos, tenemos un ratito más para charlar con Nelson, pero quiero invitarlos a todos entonces el jueves que viene, jueves 19 a las 19 horas, en el Centro Cultural España Córdoba, Entre Ríos 40,
en ese momento yo voy a aprovechar para hacer todas las preguntas que tengo anotadas en relación al libro de Nelson y poder conversar un poco más. Ahora lo vamos a invitar a compartir una canción y cuando volvamos vamos a aprovechar que lo tenemos acá sentado para preguntarle algo de su otra profesión. Es así, hay que bancársela. Si a uno lo respetan como poeta y como politólogo, es justo un momento en que queremos hacerte una pequeña pregunta. No está guionado, hablo de lo que usted pregunte. Perfecto. Escuchamos entonces una canción que fue elegida, no sé si vamos a acertar, pero fue elegida por Cecilia Cortés como un homenaje a Nelson. Palabras para Julia en la voz de Liliana Herrera. Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida y sola. Tal vez querrás no haber nacido. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, como ahora pienso. Otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción. Entre sus canciones nunca te entregues ni te apartes, junto al camino nunca digas no puedo más y aquí me quedo. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. No sé decirte nada más, pero tú debes comprender que yo aún estoy en el camino. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, como ahora pienso. Liliana Herrero, Palabras para Julia. Dame letra. Entonces me encerré ahí en santo lugar, en ese resto de una vieja quinta de un señor Lynch. Está por ahí la Villa Lynch todavía. Y me encerré, leía, escribía, rompía, pero no tenía ninguna gana de publicar más. Y así fue escribiendo durante 10 años Héroes y Tumbas. En el aire de Universidad, tu propia voz. Volvemos entonces aquí en Dame Letra y el regalo que les venía anunciando, el cuarto regalo en realidad, porque en el día de hoy regalamos Saberes y Emancipaciones desde el Sur, editado por Edwin. Un par de entradas para ver la última función de Buffon en Documenta Escénicas el viernes de la semana que viene. Un par de entradas para ver la última función de La Verdad de los Pies
esta noche en Documenta Escénica, le decía, tenemos un regalo más, por supuesto, ustedes ya se habrán imaginado, es el libro Otras Geografías de Nelson Specchia, a quien está hoy aquí compartiendo con nosotros una charla, la primera parte sobre poesía, y ahora yo aprovecho porque estos días han sido días muy intensos políticamente, especialmente en Latinoamérica, y a mí me pasa cuando uno ve situaciones así, sobre, por supuesto, las que tiene tomada una posición y tiene una opinión, pero siempre con ganas de preguntarle a alguien que ha dedicado su vida a estudiar eso. Yo veía el discurso de Dilma Rousseff, el momento que está viviendo Brasil actualmente, y todo el tiempo decía, yo quisiera saber qué piensa Nelson Specchia, cómo lo ve Nelson Specchia. Y mira, Eugenia, efectivamente son momentos muy duros, muy difíciles y muy complejos, que no son calificativos iguales, cada uno tiene su particularidad, y este último, la complejidad, obedece a que hay una nueva modalidad política en América Latina que hay que estudiarla muy profundamente, porque va a determinar rumbos en macro, rumbos para la región, rumbo para no solamente para un país, para una sociedad, sino para el conjunto, y que tiene que ver con el poder, Acá estamos discutiendo, más allá de la cuestión coyuntural, más allá de lo que puntualmente esté pasando en un país o en otro, más allá del titular informativo, acá hay una cuestión de base que es una cuestión de poder. Ya viene desde hace algún tiempo, hay un artículo que se publicó en Le Nouvel Observateur, en Le Monde Diplomatique, lo publicó el profesor Tocatlián en 2014, Juan Gabriel Tocatlián, que habla del neogolpismo. Estamos viviendo, y esta es mi postura, ya concretándome en la respuesta a tu pregunta, estamos viviendo momentos de neogolpismo, el viejo golpismo, el golpismo de los años 60, 70, aquel golpismo que instauró aquellas décadas negras, aquella noche negra de las dictaduras militares en América Latina, está efectivamente superado. Ese golpismo, por diferentes circunstancias, las Fuerzas Armadas fueron perdiendo un poder fáctico, un poder real, y hoy por hoy hay muy pocas condiciones, están dadas muy pocas condiciones como para que se repita un golpe militar que corte el normal desarrollo de las instituciones republicanas. Pero eso no significa que el poder real, el poder de los agentes de poder que mantienen fundamentalmente las palancas económicas en nuestra región, haya sido desplazado y haya renunciado a detentar ese poder. Hay nuevas maneras de interrumpir la voluntad mayoritaria popular, y que pasan por un conjunto de medios de comunicación y judicatura y parlamento. Esas son las tres nuevas claves por donde está pasando algunas modalidades de burla del poder mayoritario, del poder popular. Y esto viene también como una reacción a un momento histórico que han sido estas últimas 2 décadas en la región, esta última década y media, donde ese poder fue hackeado fuertemente en sus bases por un conjunto de gobiernos en diferentes países de la región que intentaron mover las estructuras donde ese poder se ha basado. Concretamente se está pagando eso en este momento, y el discurso de Dilma al que hacía referencia, donde ella promete resistir a este neogolpismo que burla la voluntad popular de 54 millones de brasileros votando hace apenas un año y medio por el voto de 55 senadores, en un 60% cuestionados también por la justicia, con causas abiertas en la justicia, con causas de corrupción abierta a la justicia, sin que le hayan podido probar a la presidenta Dilma Rousseff una sola causa de corrupción. Creo que es abiertamente un proceso destituyente, un proceso que se enmarca en estas modalidades neogolpistas
fascistas para interrumpir la voluntad mayoritaria y que debemos estar muy preparados a enfrentar casos como este porque no es el primero, hay que ver lo de Honduras hace poco, lo de Paraguay hace poco, y también estamos viendo situaciones cercanas con la historia reciente en nuestro propio país. Por lo tanto, hay que profundizar en ese conocimiento y armarse, las instancias populares deben armarse de nuevas estrategias para enfrentar a un nuevo fenómeno. Clarísimo. Yo te oía explicar esto con una precisión meridiana y pensar cómo hace, porque estoy pensando también por supuesto en el poeta, ¿sí? Estás aquí hoy invitado por tu nuevo libro de poesía, y pensar qué difícil es a veces conciliar nuestros diferentes gustos, nuestras inclinaciones, nuestras preocupaciones. Nelson Specker lo hace tan bien y me venía a la mente un poema precioso que se llama, ya les digo exactamente el título, voy a ir al índice de este libro precioso: En Chile muere un chileno. Allí juegan esas dos corrientes sobre las que trabaja Nelson Specker, su conocimiento de la historia, de la política, de lo que implica construir ciertos modelos de mundo, ciertos mundos posibles, y qué pasa cuando ciertos poderes están en contra de esos otros mundos posibles, pero trabajado con la herramienta de la poesía para homenajear a la enorme figura de Salvador Allende. Estamos muy agradecidos, Nelson, con que hayas venido aquí esta mañana a compartir este rato. Volvemos a invitar a nuestros oyentes a la presentación del libro Otras Geografías de Nelson Specker en el Centro Cultural España Córdoba, este jueves 19 a las 19 horas. Allí vamos a seguir charlando y vamos a poder hacer con la estelar presentación de Eugenia Almeida, acompañada de Bernardo Schiavetta. Eso es alguien que sabe cómo ponerme absolutamente incómoda. Bueno, queremos, antes de despedirnos de Nelson, queremos leer algunos de los mensajitos que hemos estado recibiendo, y hay uno especialmente, uno por lo menos hasta ahora, que he llegado a ustedes saben, acá hay una cosa de tecnología que algunos no hemos nacido especialmente para la tecnología. Dice: un saludo a Nelson de otra chaqueña, nacida en General Pinedo, que como él vino a estudiar ciencia política y adoptó Córdoba como lugar de vida y la enseñanza como opción y pasión. Saludos, María, para vos. Hay muchos llamados de nuestros oyentes agradeciendo la entrevista, inscribiéndose para los distintos sorteos. Ustedes saben que en general en Dame Letra no leemos todos los mensajes, pero sí no leemos al aire.